Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que recibo de vuestra parte. Hoy os traigo un caso sucedido en España. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. Sucedió en el año 2019, en la parroquia de Muimenta, municipio Cospeito, en la provincia de Lugo, Galicia, en el extremo noroeste de España. Ahí vivía Ana Sandamil, una mujer de 42 años de edad, separada y con una hija, Desiré, de 7 años. No se sabe prácticamente nada de la vida de esta mujer y su pequeña, más allá de que vivían en casa de la abuela materna de Desiré y que Ana se había separado del padre de la niña hacía unos 4 años después de otros tantos de relación. La familia era muy conocida y querida en la localidad, y la pequeña Desiré era vista por todos como una niña muy alegre, inteligente, cariñosa y siempre con una gran sonrisa. Cuando los padres de Desiré se separaron, la custodia de la pequeña le fue asignada a su madre, pero el padre José Manuel Leal no estaba ausente de la vida de la pequeña, ya que el acuerdo de la custodia contemplaba que José Manuel podía tener a su hija uno de cada 2 fines de semana, y así lo cumplía, pasándola a recoger el viernes por la tarde del fin de semana que le tocaba, para llevarla con él hasta La Coruña, a unos 100 kilómetros de Muimenta. Pero al parecer en los últimos tiempos había cierta tensión en Ana, ya que José Manuel, quien trabajaba como vigilante de seguridad, había manifestado su intención de buscar un cambio del acuerdo de visitas para hacerlas más frecuentes, o incluso tratar de modificar la guardia y custodia para que la misma fuera compartida. Esto le permitiría pasar más tiempo con su hija, para lo cual incluso estaba dispuesto a cambiar de trabajo y mudarse más cerca de la casa de Ana. Por lo que se deduce de las reseñas periodísticas, al parecer esta idea no era del agrado de Ana Sandamil, quien en los últimos tiempos parecía estar algo estresada. Con este entorno llegamos a mayo de 2019. Como cada año en Muimenta, el 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, se celebra una festividad local conocida como la Filloa, en la que se prepara una especie de crepe dulce muy típica de varias regiones de Galicia, y los vecinos disfrutan además de churrasco, vino, bailes y música. Como todos los años, Desiré estaba muy ilusionada con asistir a la fiesta para ir a tocar la pandereta, instrumento que le encantaba. Su padre no podía llevarla, ya que no caía en el fin de semana que tenía asignado para estar con la pequeña, pero durante su visita anterior habían hablado mucho de eso y sabía que Desiré tenía muchas ganas de ir. Por lo que ese miércoles 1 de mayo por la noche llamó a la niña para saber cómo lo había pasado en la celebración, pero para su sorpresa, Desiré le contó que no había ido, y cuando le preguntó por qué, la pequeña triste respondió: «¿Porque no, papá?». José Manuel prefirió no profundizar en lo que había sucedido y esperar al fin de semana cuando la niña estuviera con él para saber con calma qué había pasado. Así que se despidieron y un te quiero fue lo último que José Manuel escuchó de boca de su hija. El viernes 3 de mayo, José Manuel esperaba con ansias terminar su jornada laboral para ir a buscar a Desiré, que ese fin de semana estaría con él. Pero aún transcurría la mañana cuando recibió una llamada del abuelo materno de la pequeña preguntándole dónde estaba. Por supuesto, José Manuel respondió que se encontraba trabajando, y antes de poder preguntar si pasaba algo, el abuelo le dijo que fuera cuanto antes porque Desi estaba muy malita. Obviamente, el padre preguntó qué tenía su hija, y esta vez la voz al otro lado de la línea fue la de la abuela de la niña, que sin más ni más le respondió: «La nena está muerta». José Manuel no podía creer lo que estaba escuchando, posiblemente ni siquiera lo entendía, cuando una voz en el teléfono le pedía que condujera despacio en el camino. Era un agente de la policía.
Poco más de una hora después, el angustiado padre llegaba a ver qué le había pasado a su amada hija. Lo cierto es que a las 8 de la mañana de ese viernes 3 de mayo, la central de emergencias recibió la llamada de la abuela materna de Desiree, informando que la pequeña no se despertaba, y más tarde volvió a llamar porque Ana, su madre, había intentado suicidarse. Minutos después llegaba al lugar el personal de asistencia médica, pero lo único que pudieron hacer fue certificar la muerte de la niña, que la noche anterior se había acostado perfectamente sana. La primera versión fue que la pequeña había bebido de una botella que contenía pastillas diluidas en agua de un medicamento llamado trazodona, un antidepresivo que supuestamente Ana Sandamil, la madre de la pequeña, tenía para solventar sus propios problemas de insomnio. Ana, por su parte, no estaba mal, pero según la abuela de la pequeña, al encontrar a Desiree muerta, Ana se tomó un blister de pastillas con la intención de suicidarse, pero su madre la ayudó a vomitar. Momentos después, desde la casa partía una ambulancia con Ana Sandamil y un furgón mortuorio con los restos de Desiree, ambos con dirección al Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Ana fue ingresada en estado de shock en la unidad de agudos, un área de hospitalización destinada a la atención de personas con problemas psiquiátricos o emocionales, donde se realiza un diagnóstico del paciente y se brinda tratamiento para su recuperación. Pese al relato hecho por la madre y la abuela de Desiree, lo que pudo ver el personal asistencial y más tarde los investigadores policiales contaba una historia muy distinta. Desiree fue hallada muerta en la cama que compartía con su madre desde que era bebé. Había manchas de sangre en la boca de la pequeña, en su pijama, en las vestimentas de su madre, en la ropa de la cama y hasta salpicaduras en el suelo. También encontraron manchas que se correspondían con el contenido de la botella con trazodona. Información más detallada surgiría del examen forense practicado al pequeño cuerpo de Desiree. El cuello de la niña mostraba claras huellas de estrangulamiento. Adicionalmente, fue evidente para el forense que Desi había sido víctima de asfixia mecánica al taparle simultáneamente y con fuerza la nariz y la boca, cosa que era confirmada por las lesiones sangrantes encontradas en la cara interna de los labios, producto de la presión ejercida contra los dientes. En el organismo de la niña también fueron detectados rastros del medicamento trazodona. Para el especialista estaba claro que Desiree había sido asesinada, y la identidad del responsable quedó plasmada en las uñas de la víctima, donde encontraron rastros epiteliales y de sangre que se comprobaría pertenecían a Ana Sandamil, su madre. 2 días después de su muerte, el domingo 5 de mayo de 2019, los restos de la pequeña Desiree Leal Sandamil fueron velados en el tanatorio Azahar y depositados en el cementerio de la localidad donde vivía la familia paterna de la niña. Tras 27 días de investigaciones y análisis tanto del cadáver de la víctima como de los distintos elementos confiscados en la escena del crimen, el 30 de mayo, una comitiva del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilalba y una abogada contratada por Ana Sandamil se trasladaron hasta el Hospital Universitario Lucus Augusti, donde permanecía internada la mujer que aún no había sido dada de alta. Pero los médicos determinaron que ya se encontraba en condiciones de rendir su declaración testimonial ante las autoridades. Sin embargo, Ana guardó silencio, decidió no declarar. Pese a esto, fue notificada de los descubrimientos de la investigación y de que la única sospechosa en la muerte de su hija era ella. El tribunal dictó que fuera detenida comunicada y sin fianza, decisión que fue hecha efectiva una vez que recibió el alta médica, tras lo cual fue trasladada a la cárcel de Teixeiro en la provincia de La Coruña. El caso finalmente llegaría a juicio el 7 de febrero de 2022 en la Audiencia Provincial de Lugo, donde un jurado popular decidiría el destino de Ana Sandamil. Estaba previsto que rindieran su declaración 22 testigos, 21 peritos, 16 agentes pertenecientes a la Guardia Civil y 3 médicos. Del lado de la acusación se encontraba la Fiscalía, una acusación privada en representación del padre de Desiree y la Fundación Amigos de Galicia en representación popular. Todos solicitaban que la mujer fuera condenada a la pena máxima de prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco.
Estaban previstas 7 jornadas de audiencia. Por su parte, la defensa de Ana Sandamil se jugaba la carta de que la mujer había actuado bajo los efectos de un brote psicótico y solicitaba que fuera eximida de culpa e internada en una institución psiquiátrica. Desde ese primer día de audiencias y en todos los siguientes, un grupo de familiares de Desirée, encabezados por su padre José Manuel Leal, permaneció a las puertas del tribunal portando una pancarta que exigía se hiciera justicia en el asesinato de la pequeña. Y aprovechando el trayecto de entrada al edificio para descargar todo el dolor y la rabia contra Ana Sandamil, gritándole todo tipo de insultos e incluso intentando agredirla. Ante los medios, el dolido padre afirmó que aquel 3 de mayo de 2019 hubo 2 asesinatos, el de Desirée y el suyo. En la apertura del juicio, la defensa de Ana sostuvo que la mujer sufría de una psicosis que la hacía ver y oír cosas que no existían. Su abogado dijo que vivía en una realidad que solo existe en su mente y aseguró que el día de los hechos sufría un trastorno que le anulaba totalmente la capacidad intelectiva y volitiva, es decir, la habilidad de actuar en función de lo que comprende y controlar sus actos. El planteamiento de la parte acusadora era completamente distinto. Sostenía que la mujer había actuado plenamente consciente de lo que hacía. El abogado que representaba al padre de Desirée expuso que la acusada había ideado una forma de matar haciendo que su hija bebiera una alta dosis del medicamento trazodona que había disuelto en una botella, y cuando no logró que ingiriera lo suficiente, la estranguló y asfixió hasta la muerte. Por su parte, el representante de la acusación popular hizo hincapié en que nada en la historia clínica de Ana Sandamil refería a la existencia de brotes psicóticos y sobre la amnesia que la acusada decía padecer y por la que no recordaba haber asesinado a su hija. El letrado afirmó que los psiquiatras forenses creían que podía estar simulando. La acusación aseguraba que Sandamil había actuado por venganza, para evitar que el padre lograra estar más tiempo con su hija como sabía que iba a solicitar. Se trataba de un caso de violencia vicaria y de no ser porque había ingerido varias pastillas que después vomitó, hubiera ido directamente a la cárcel en lugar de a la unidad psiquiátrica del hospital. En el primer día de audiencias, Ana Sandamil, a sus 45 años, también tuvo la oportunidad de rendir su declaración, en la que negó haber intoxicado y asesinado a su hija, repitiendo varias veces: «Yo no le hice nada a mi hija, no recuerdo haberle hecho nada, si era lo que más quería». Ana contó lo maravillosa que era Desirée, afirmó que no daba ningún problema, comía de todo, se vestía y se preparaba sola. Sandamil respondió a todas las preguntas que le formularon. A ratos arrastraba las palabras como atontada y en otros momentos hablaba con total claridad y seguridad. La acusada se definió a sí misma como una enferma que tomaba antidepresivos. Se sentía perseguida, espiada e incluso creía que estaba siendo drogada por compañeros de un curso ocupacional al cual asistía, posiblemente por instrucciones del padre de la víctima. Ana afirmó que había cambiado su teléfono móvil porque creía que la estaban espiando, que oía ruidos en su cabeza y sentía que todos estaban en su contra. Aseguró que en los últimos días de la vida de la niña no quería que fuera a ningún sitio por miedo a que le sucediera algo. También contó que en los días siguientes al asesinato no tenía conciencia de que su hija estuviera muerta y solo quería salir del hospital para llegar a su casa y verla. Además, negó haber escondido su pijama ensangrentado debajo de la cama donde lo encontraron los investigadores. La fiscalía, por su parte, recordó que pocos días antes de los hechos, la acusada había realizado un viaje de 3 días con su hija para visitar el Parque de la Naturaleza Cabárceno, en Cantabria, y le preguntó a la acusada si había sido un viaje de despedida. Lo mismo le preguntó sobre el hecho de que 15 días antes le entregó a la pequeña unas fotos carnet que le había tomado para que se las diera a sus abuelos y tíos. Estos interrogantes fueron contestados negativamente por la acusada, que se mostró molesta por la insinuación. Pero la fiscalía pidió al jurado que no actuara por compasión o pena hacia la acusada, porque aquella noche nadie tuvo compasión ni pena por Desirée. En ese primer día de audiencia también rindió declaración la abuela de Desirée, quien sostuvo que el comportamiento de su hija cambió radicalmente los días previos al asesinato y afirmaba que la perseguían.
La madre de la acusada aseguró que se enteró de que su nieta estaba muerta porque Ana fue a su habitación y le dijo «murió la Desi». Esto contradecía lo declarado por la acusada, quien relató que le dijo a su madre que a la niña le pasaba algo. A lo largo de las siguientes audiencias, varios familiares y amigos de Ana Sandamil declararon que ésta adoraba a su hija y que entre ellas existía una relación preciosa. La calificaron como una madre ejemplar completamente dedicada a Desirée, a la que quería con locura. La mayoría de estos declarantes apoyaron la tesis de la defensa de que la mujer habría actuado en un brote psicótico y que habían hablado de buscarle un médico por su obsesión persecutoria y los ruidos que decía escuchar en su cabeza. También contaron que en los días posteriores Ana quería ver a su hija, no quería creer que Desirée estaba muerta e incluso pidió fotos del cadáver antes del entierro, aunque la acusada en su declaración había dicho que intentó suicidarse porque su hija estaba muerta y su vida ya no tenía sentido. El día de los hechos llegaron a casa de la madre de Ana 2 equipos médicos, uno poco antes de las 9 de la mañana cuando la abuela llamó tras saber de la muerte de su nieta, y el segundo un par de horas después cuando supuestamente la acusada intentó suicidarse. Un médico y una enfermera que acudieron para atender las llamadas aseguraron que al llegar al domicilio, la acusada presentaba un nivel de conciencia plena, hablaba y razonaba correctamente, al punto de haber sido capaz de recordar de memoria el número de su tarjeta sanitaria, algo que afirmaron no todo el mundo se sabe. Una sanitaria que acudió a la primera llamada declaró que se sorprendió al ver a la madre de la víctima, ya que estaba muy arreglada, con pantalón de cuero y zapatos de plataforma, cuando lo habitual en estos casos era encontrar a la gente en pijama. La profesional también fue la responsable de intentar realizar maniobras de resucitación que resultaron inútiles, pero durante las cuales notó que debajo de las uñas de la niña había sangre y le pareció que habían tratado de limpiarla porque las manchas estaban barridas. La acusación planteó que el envenenamiento con trazodona pudo haber sido un plan B, ya que en los dispositivos móviles de la acusada se encontraron 14 búsquedas en los días previos al asesinato sobre el veneno estricnina. Ana afirmó que esas búsquedas las había realizado uno de sus tíos que tiene una granja y buscaba venenos para deshacerse de las ratas. En su declaración, el tío en cuestión ratificó esta versión, aunque de manera muy vaga y difícilmente podía pronunciar el nombre del veneno. Durante la tercera jornada de audiencias, declararon agentes policiales que participaron en las labores dentro de la casa el día de la muerte de Desirée y posteriormente acudieron al hospital para dar seguimiento al caso. Todos afirmaron que la escena que encontraron era violenta y había demasiada sangre en distintos sitios, además de salpicaduras del líquido de la botella en la cabecera de la cama, lo que no concordaba con las afirmaciones dadas por la familia de que la pequeña había muerto al ingerir el medicamento tranquilizante que estaba en la botella y que había preparado la acusada para su propio consumo. También les pareció llamativo que el pijama de Sandamil con manchas de sangre estuviera debajo de la cama en una posición a la que no parecía haber llegado de manera accidental. Los funcionarios coincidieron al asegurar que la acusada estaba tranquila, un tanto afectada pero no oída y completamente consciente, pero afirmaron que su actitud cambió cuando le preguntaron qué había sucedido, mostrando una conducta defensiva, alegando que estaba mal y negándose a seguir respondiendo preguntas. Los agentes contaron que al preguntarle si se podían llevar su tablet y el teléfono móvil para investigar posibles pistas, la acusada miró a su padre y éste le había hecho un gesto, tras lo cual Sandamil se negó a entregar los dispositivos. Les pareció extraño, ya que en un momento así una madre quiere esclarecer qué le pasó a su hijo. Afirmaron que los padres de Ana dijeron que la mujer tenía una patología de tipo depresivo, pero nunca mencionaron que tuviera otros trastornos como manía persecutoria o creer que la espiaban. El primer funcionario que habló ese día con la acusada afirmó que ésta le dijo que cuando se despertó esa mañana su hija se levantó para ir a la cocina, pero no regresaba, por lo que ella fue a buscarla y la encontró tendida en el suelo del pasillo. En las demás declaraciones dadas, Ana afirmó que ese día, cuando se levantó para ir a la cocina, su hija estaba en la cama, pero no la vio porque la luz estaba apagada,
y fue al regresar para despertarla que se dio cuenta de que la pequeña no respondía. Una de las audiencias más esperadas era la destinada a las declaraciones de los especialistas en salud mental, ya que no estaba en discusión que Ana Sandamil había asesinado a su hija, sino cuál era su estado mental en ese momento. En la audiencia declararon 3 psicólogos y psiquiatras, 2 pertenecientes al Instituto de Medicina Legal de Galicia, IMELGA, y una que la atendió mientras estuvo recluida en la prisión de Teixeiro a la espera de juicio. Según un psiquiatra forense, Ana sufría un trastorno que afectaba su capacidad de manejar el estrés, y ante la intención del padre de Desiree de mudarse más cerca de la niña y solicitar un cambio del régimen de visitas o la tutela compartida, la acusada no reflexionó, fue extremadamente impulsiva y eligió una salida completamente monstruosa: asesinar a su hija. Los especialistas de IMELGA afirmaron que aunque la acusada lo negaba, sí podía tener una fijación con el padre de la víctima, y el hombre además era una fuente de estrés muy importante para Ana. Para los psicólogos forenses, el posible trastorno severo de personalidad de la acusada no la eximía de culpa, pues sabía lo que estaba haciendo. No confundió a Desiree con otra persona en medio de un delirio, por lo tanto, es imputable. Afirmaron que la actitud defensiva descrita por los oficiales de la ley en sus declaraciones no era compatible con un cuadro psicótico en el cual típicamente el culpable acepta su autoría en el crimen. Sin embargo, admiten que la acusada sí pudo tener una afectación parcial de sus capacidades en el momento del asesinato, pero las pruebas que le habían realizado revelaban una exageración de síntomas y la simulación de pérdida de memoria. Por su parte, la especialista que atendió a la acusada en el centro de reclusión afirmó que Ana padecía un trastorno mental severo de tipo psicótico no orgánico no especificado que pudo afectar de manera importante su capacidad para diferenciar el bien del mal. Pero esta especialista también aceptó que realizó su informe sin conocer los detalles del examen psicológico de la acusada el día de los hechos y en los siguientes, y solo se basó en una entrevista con Sandamil 3 meses después del crimen. Finalmente, en esa jornada, el perito forense explicó de manera detallada las lesiones que presentaba el cuerpo de Desiree. También reveló que en el estómago de la niña aparecieron restos de trazodona. Una pequeña dosis en sangre fue detectada, pero nada en la orina, lo que indicaba que la niña había bebido algo del preparado pocas horas antes de morir. Al final, la acusación sostuvo que lo sucedido fue el desenlace fatal de un macabro plan en el cual la acusada estuvo indagando sobre el veneno estricnina como opción para perpetrar el crimen, pero al final preparó un líquido con las pastillas de trazodona para facilitar que su hija lo bebiera. La niña se despertó esa noche con su madre tratando de matarla. Forcejeó. Desiree luchó por su vida, pero la superioridad física se impuso y su madre terminó matándola por asfixia mecánica al tapar con fuerza su nariz y boca. El único motivo era el estrés que le generaba a la acusada la intención de su expareja de incrementar la relación con la niña, y no pudo soportar la idea de compartirla con el hombre al cual decía odiar. La fiscalía admitía que el trastorno de personalidad de la acusada podía afectar de forma parcial sus capacidades, pero la mujer había actuado con total conciencia de lo que estaba haciendo. Así, el martes 15 de febrero de 2022, el jurado compuesto por 9 miembros, tras solo un día de deliberaciones, emitió su veredicto, declarando a Ana Sandamil culpable del asesinato de su hija. Unos días después, el 28 de febrero, la magistrada Ana Rosa Pérez Quintana condenó a Ana Sandamil a la pena máxima de prisión permanente revisable por el asesinato de su hija Desiree, aplicando los agravantes de parentesco y maternidad y la atenuante de una cierta falta de capacidad debido a una alteración mental, pero la misma no le impedía saber lo que estaba haciendo. Esta sentencia fue apelada por los abogados de la condenada, sin que hasta este momento el recurso haya sido resuelto. Según los especialistas en esta materia, la pareja víctima de violencia vicaria puede presentar severos trastornos psicológicos, como estrés postraumático y ansiedad. Según ha reseñado la prensa en este caso, José Manuel Leal, padre de Desiree, se encuentra en esta situación que incluso lo ha obligado a abandonar su trabajo. El desolado padre no encontraba palabras para referirse a las acciones de Ana, a quien calificaba de monstruo, y se preguntaba:
¿Hay algo más indefenso que una niña de 7 años durmiendo en la cama con su madre? Finalmente, otra declaración hecha por el devastado padre realmente me dejó reflexionando. Hay muchos casos, y vuelvo a decir desafortunadamente, de padres que le arrebatan la vida a sus hijos. Lo estamos viendo en los medios de comunicación. La diferencia sí que yo la encuentro cuando es la madre la que comete el asesinato. No se trata de la misma forma. Estoy esperando aún concentraciones en contra del brutal asesinato de una niña de 7 añitos. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta, y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!